Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy, de la Brigada Pilares Cabo Finisterre, les presentamos el siguiente video con el que damos inicio al análisis de temas del bloque 5 de la materia de Historia Sexto Grado, y este bloque se titula Los inicios de la Edad Moderna. En específico, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el de la ubicación temporal y espacial del Renacimiento, así como los viajes de exploración. De igual forma, vamos a abordar el pequeño tema denominado el resurgimiento de la vida urbana y del comercio. Comenzaremos señalando que, según el libro de Historia de la SEP, la Edad Moderna inició gracias a profundas transformaciones que se dieron en Europa durante las últimas décadas del siglo XV y las primeras del XVI. Una de ellas fue la colonización del continente americano. Debemos decir que dentro de los historiadores ha habido una discusión, y de hecho hay varias teorías acerca de cuándo se sitúa el inicio de la llamada era moderna o de la modernidad. Hay que señalar que hay distintas teorías, pero quizá la más popular nos dice que la edad moderna surge cuando Cristóbal Colón y los navegantes españoles descubren el continente americano. El encuentro de dos mundos fue un choque cultural, histórico, social, que cimbró al mundo y como nunca antes generó una revolución comercial y social, no solamente en España, sino en el resto de Europa y del mundo. A partir del descubrimiento del continente americano, la economía europea tuvo un repunte obvio por todos los insumos, materias primas, minerales y demás que se extraían del continente americano. Entonces, para algunos, la modernidad va a ser situada tras el descubrimiento de América. Pero si debemos de hablar acerca del Renacimiento, primero debemos entender qué es el Renacimiento, y para ello vamos a comentar lo siguiente. El Renacimiento fue un movimiento artístico y filosófico principalmente que se sitúa, en la opinión de la mayor parte de los historiadores, a finales del siglo XV en Italia. Su nombre hace alusión a que hay un redescubrimiento, un renacer de la cultura grecorromana y de la filosofía clásica. Se inspira en el humanismo, en donde se exaltaban los dotes de la naturaleza humana, en oposición a las restricciones impuestas por la religión. Debemos recordar que el mundo, o por lo menos Europa, había pasado por varios siglos de la llamada Edad Media o el medievo. El medievo, como ya comentamos en algún otro video, es ese periodo de tiempo no situado a la mitad temporalmente del tiempo que lleva el mundo de existir. No, entendemos por medievo o Edad Media o la época del oscurantismo a la época en donde, tras caído el Imperio Romano de Occidente, tras su asimilación al cristianismo, pues fue justamente el cristianismo, la religión católica, la cual dominó toda Europa, no solamente en los temas religiosos, no solamente hablando de la doctrina meramente religiosa, sino que también el Papa y las autoridades eclesiásticas tenían una participación sumamente activa y decisiva en el destino de las principales coronas europeas. Por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, el mando del catolicismo se rompió hasta que se fundó la Iglesia Anglicana por tener discrepancias sobre la concepción del matrimonio y el divorcio con la Iglesia Católica. Pero en otros territorios del continente europeo, la Iglesia Católica dominaba ampliamente, y muchos de los monarcas en Europa y las autoridades de los distintos reinos estaban totalmente alineados y bajo la subordinación
de la Iglesia Católica. Derivado de esto es que los avances científicos, las teorías filosóficas y las invenciones que fueran consideradas en contra de los designios de la Biblia y de Dios eran perseguidas y castigadas. En la era medieval fue muy común la quema de personas que defendían la ciencia, que cuestionaban la religión, la existencia de Dios, y en muchas ocasiones pues eran torturados y en la mayor parte de las ocasiones asesinados. De esta forma, el avance científico, pese a que existió, tuvo que ser prácticamente clandestino, y la Edad Media representó cierto estancamiento de la evolución científica y humana. Por ello es que cuando hablamos del Renacimiento, si vamos al origen etimológico del concepto, renacer es volver a cobrar vida, hablando desde el punto de vista filosófico, científico, teórico, en donde, por ejemplo, teorías como la de Copérnico nos van a decir que el Sol es el centro del universo y que la Tierra gira alrededor de él, y no como se creía en la Edad Media o como las instituciones eclesiásticas hacían creer, que la Tierra era el centro del universo. E incluso se defendía todavía el concepto de el planeta Tierra como un mundo plano en donde había un vacío, y al llegar a ese vacío se podía caer, al llegar a ese límite se podía caer y no regresar jamás a la órbita terrestre. Así, teorías como la de Copérnico, algunas otras como las de Galileo Galilei, empezarían a cobrar fuerza en el Renacimiento, pero no solamente en el ámbito teórico, sino también en el arte. En la Edad Media, pues se veneraba, se admiraba lo que era pues el cuerpo de Dios, toda la teoría del cuerpo a partir de los designios divinos, pero el cuerpo humano es reflejo de la evolución y de una evolución que no necesariamente es perfecta, que nos muestra muchos matices sobre las capacidades corporales, y en ese sentido el arte del Renacimiento nos va a mostrar de una forma mucho más amplia la imagen del ser humano, una imagen que en la Edad Media había prácticamente desaparecido. Otro elemento fundamental para entender el Renacimiento es la invención de la imprenta, la cual fue desarrollada por Johannes Gutenberg en 1450. Si bien ya había algunos avances sobre lo que era la imprenta y ya había, por lo menos en Asia, en China, algunos tipos de la misma, el invento de Gutenberg en 1450 marca un parteaguas importante para la fabricación en masa, por decirlo de alguna forma, de lo que van a ser los libros y el contenido impreso. Uno de los primeros libros que se traduce al alemán y se imprime es la Biblia, exactamente, pero este fue solo el inicio para ir poco a poco plasmando de forma bibliográfica diverso contenido, no solamente religioso, sino también científico. De esta forma, el Renacimiento puede describirse como una transición entre la Edad Media y la época moderna. Fue un cambio radical, aunque gradual, como todos los cambios, en la sociedad, por lo menos del mundo europeo. Ahora, generalmente, cuando hablamos del Renacimiento, se habla desde la visión europea. Cuando se dice que el Renacimiento, o la época moderna, más bien dicho, surge con el descubrimiento de América, debemos decir que desde el surgimiento entonces de la modernidad, surgieron las contradicciones entre las clases sociales, surgió la violencia, el clasismo, el racismo y el sometimiento, el mismo esclavismo, ya que los españoles, y en realidad todos los conquistadores, lejos de traer
paz, fraternidad, cooperación, pues invadieron el continente americano, derrotaron a los ejércitos aztecas y mesoamericanos con el propósito de establecer una nueva sociedad comercial que les permitiera abastecer y mantener económicamente el mundo europeo. A costa de ello, la mayor parte de los indígenas que quedaron vivos tras la guerra de conquista, que no fueron muchos, aproximadamente se cree que el 80-85% de las personas nativas murieron en la guerra de conquista o murieron por parte de las epidemias o inclusive se suicidaron al ver que sus ideas, que sus dioses, que su cultura, que sus tradiciones fueron pisoteadas por las ibéricas. Pues la gente que quedó con vida fue relegada a trabajos forzados, sin tener acceso a una paga y a un trato humano. La encomienda, la evangelización, el trabajo forzado, el esclavismo, fueron la constante en el mundo colonial. De esta forma, el inicio de la modernidad para Europa pudo haber significado un cambio respecto de lo que se venía dando en la época medieval, pero para la mayor parte de las comunidades indígenas en el continente americano, fue una época de sufrimiento, de dolor y de injusticia. Regresando un poco al tema del Renacimiento, debemos hablar de algunos aspectos fundamentales, que son los descubrimientos, como ya dijimos, la innovación de la imprenta, las rutas marítimas, la conquista de nuevos continentes, fue un aspecto esencial. Justamente, si observamos el libro de la SEP, se nos habla acerca de las rutas marítimas que vamos a abordar más adelante, pero estas también parten de una idea que en este caso tuvo Colón y algunos otros navegantes más europeos, de que la Tierra no necesariamente era plana y de que podían darle la vuelta al mundo, si éste fuera redondo, por otras rutas marítimas, que no había un vacío en el cual iban a caer y que rodeando el mundo, por decirlo de una forma burda, podrían llegar a destinos comerciales más rápido que sus competidores europeos. Recordemos que el objetivo de Colón era llegar antes que sus competidores a la parte de la India y el Oriente. Por otro lado, el racionalismo también es un aspecto fundamental del Renacimiento. La fe se ve cuestionada en muchos aspectos y crece el interés por conocimientos científicos. El humanismo, como ya habíamos señalado, es un aspecto también fundamental. La mayor parte de la gente sigue pensando que hay un Dios que creó el universo, que creó el mundo, pero también se le da mucho más espacio, mucho más análisis e importancia al desarrollo y la evolución del ser humano en el planeta Tierra. Aunque aquí también hay que señalar que si analizamos este tema con los ojos, con la forma en que se analizan hoy en día este tipo de temas, podríamos concluir que el humanismo del Renacimiento es sumamente machista y centrado en el hombre. Todavía a la mujer no se le da un papel fundamental dentro de la evolución humana. Esto se va a ir trazando poco a poco, pero para este entonces el teocentrismo, es decir, la idea de que todo se funda por un Dios, poco a poco va progresando hacia el humanismo, pero ese humanismo nos señala que es el hombre, el macho, quien es el que va haciendo innovaciones científicas, tecnológicas, y el papel de la mujer todavía está un poco relegado. Esto también es ejemplo de que todo cambio en la vida es un proceso y que no fácilmente se pasa de una etapa a otra. También la naturaleza y el arte son aspectos fundamentales dentro del Renacimiento. La perfección del cuerpo humano fue un elemento recurrente en la pintura y en la escultura. Los invitamos a buscar en plataformas como YouTube o en Google pinturas y esculturas medievales como las que existen en el Museo del Louvre en París, en donde ustedes podrán ver los trazos del cuerpo humano, un cuerpo humano
sumamente estilizado, con unos trazos muy buenos en el pecho, en los brazos, generalmente hombres, por cierto, en donde se nos muestran hombres corpulentos, muy fuertes y atractivos para la época. Si hablamos del auge del Renacimiento, debemos decir que este se dio entre 1490 y 1527. Hablando desde el punto de vista artístico, hay varios exponentes del arte, de la escultura renacentista, pero hay tres personajes claves para entender este movimiento, y ellos serían Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio. Te invitamos a investigar más sobre el arte de estos íconos de el Renacimiento. Por ejemplo, si hablamos de Rafael, te invitamos a que conozcas un poco la creación de la Escuela de Atenas. En el caso de Da Vinci, la famosa Gioconda, que es una obra que seguramente en algún lado ya has visto, y habrá en internet muchas más oportunidades de conocer el arte renacentista. Pero ahora es momento de concluir este video pasando al tema de los viajes hacia el continente americano. Debemos señalar que el primer viaje que se hizo de los españoles al continente americano fue el 3 de agosto de 1492, cuando Colón partió del puerto de Palos con 3 carabelas y 87 hombres. Después de ese viaje, hubo otros 3 viajes de manera consecutiva al continente americano. Hay que señalar que tras el primer viaje había dentro de la flotilla pues mucha desconfianza, creían que se iban a perder, creían que Colón estaba loco, que no había posibilidad de llegar a la India por una nueva ruta comercial, hasta que se encontraron con la isla de Guananaí o isla de Watling en las Bahamas el 12 de octubre de 1492. Después Colón llegó a El Salvador y para el 15 de enero del siguiente año, 1493, se inició el viaje de regreso a España, en donde se informó a los reyes católicos lo que habían encontrado en estas islas del Nuevo Mundo y se empezaron a planear los siguientes viajes. El segundo viaje se llevó a cabo a partir del 25 de septiembre de 1493. Ahora fueron 17 naves y 1.500 tripulantes los que partieron desde las Canarias hasta las Antillas del Caribe de América, arribando principalmente a las Islas Guadalupe, a Puerto Rico y además islas del Caribe americano. El tercer viaje tuvo lugar en abril de 1494. Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, financiado por la corona española, puso a las órdenes de ellos una pequeña flota de 3 naves para viajar a la isla de la Española, a la cual terminaron arribando en 1494. De esta forma, las exploraciones españolas por todo el Caribe y el territorio americano continuaban en aumento. El cuarto viaje se dio en octubre de 1494, donde Antonio Torres emprendió el viaje acompañado de Pedro Alonso Niño, partiendo de España con 4 carabelas a finales de ese año 1494, regresando a España en 1495, en febrero, trayendo consigo 400 esclavos del continente americano. Juan de Aguado, acompañado de Colón y su hermano, partieron con 4 carabelas por encargo de los reyes católicos para investigar sobre los dotes que tenía justamente el gobierno que había puesto Colón
en los territorios a los cuales había llegado. Esto fue el quinto viaje y fue en 1495. El sexto viaje se dio el 16 de junio de 1496, al mando de Pedro Alonso Niño. El séptimo viaje fue en diciembre de 1497, al mando de Pedro Hernández Coronel y cerca de 90 hombres, llegando a el puerto de Santo Domingo en 1498. El octavo viaje fue el 6 de febrero de 1498, con Juan Bermúdez partiendo desde España con otras 2 carabelas. El noveno viaje fue el 30 de mayo de 1498, donde Cristóbal Colón partió de Sanlúcar de Barrameda con 6 barcos y 226 tripulantes, trayendo consigo a Bartolomé de las Casas, quien sería un personaje clave en el mundo de la evangelización. El décimo viaje fue a mediados finales de 1499. El 11º viaje fue a finales de ese año 1499 también. El 12º viaje también fue en 1499, pero al mando de Pedro Alonso Niño y Luis Guerra. El 13º viaje fue el 19 de noviembre de 1499, con Vicente Yáñez Pinzón al frente. Para 1500, Diego de Lepé, con 2 carabelas más, llegaba a las costas del sur de América, en específico a las de Brasil. El 15º viaje fue en julio de 1500, el 16º en septiembre de 1500, el 17º viaje fue en octubre también de 1500, el 18º en enero de 1502, el 19º el 13 de febrero de 1502 y el 20º el 9 de mayo de 1502. Así, estos 20 o más viajes de exploración que hicieron los españoles al continente americano sirvieron para ir descubriendo poco a poco territorios de lo que era Mesoamérica, Aridoamérica y Sudamérica, principalmente fundando el centro de operaciones en la Nueva España. Como sabemos, en 1521 caería el Imperio Azteca y a partir de ahí comenzaría el mundo colonial. La Nueva España sería el centro de la élite económica española en América y a partir de ahí la extracción de materias primas, de minerales y de diversos insumos que no se encontraban en Europa, así como el oro, pues fue lo que permitió a la corona española, a los reyes católicos, afianzar su poderío económico en Europa. Como ya mencionamos hace unos momentos, la vida para los que sobrevivieron a la guerra de conquista fue muy dura siendo indígenas y ni siquiera la evangelización fue un proceso que pudiera traer paz y calma, ya que habría que señalar que fueron distintos procesos de la evangelización, distintos evangelizadores, pero en su mayoría se pisoteó las creencias, la cultura de el mundo y la cosmovisión mesoamericana. Pero para concluir con este tema, debemos decir que en Europa, tras el descubrimiento de América y esta inyección económica y de recursos en el viejo mundo, pues se dio un resurgimiento de la vida urbana y comercial. Aumentó la producción agrícola, aumentó el comercio, y tras pasar el siglo XV y por fin irse recuperando de la peste negra que había cobrado la vida de casi la mitad de la población europea, se empezaron a desarrollar en Europa lo que serían los primeros indicios de las grandes urbes, ciudades donde habían palacios, catedrales y edificios públicos que ya estaban distantes de las construcciones medievales. El comercio principalmente se desarrolló de gran forma en la República Italiana, por ejemplo. En Italia ahora llegaban barcos desde Alejandría, Constantinopla, Persia, India, China y Filipinas,
aumentó el comercio con estas ciudades de Oriente, y ciudades como Florencia y Milán eran centros comerciales y de actividad bancaria importante. Roma tenía gran influencia en los aspectos políticos y religiosos, y al ser sede de la Iglesia Católica, pues prácticamente era el centro del mundo, no solamente religioso, sino político también. La tradición y la cultura renacentista se vería exponencialmente en Italia entre los siglos XIV y XV, con influencia en el XVI. Los comerciantes y los nobles adinerados empezaron a ganar lugares dentro del extracto social, dentro de la posición social. Pero en Italia fue distinta la consolidación de las monarquías, como se dio en Francia, España o Inglaterra, pero ese tema lo veremos más adelante, será el siguiente tema a analizar. Por lo tanto, los dejamos con esto. Esperamos sea material de su agrado, que les sirva para abordar el bloque 5 de Historia de Sexto Grado. Les recordamos que pueden visitar la página de Pilares Cabo Finisterre y ahí encontrarán, al igual que en el canal de YouTube, videos y explicaciones que les ayudarán a abordar estos temas de historia de nivel primaria. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente video.